entregarle a un privado para que nos garantizara la navegabilidad sobre el río Magdalena, y ahí es donde se vino toda esta gran apuesta, toda esta gran inversión, y la gente empezó a invertir en puertos, y vimos cómo empezó a crecer el movimiento de carga alrededor del río Magdalena. Ahí estamos en una cifra del 51%, que fue lo que se empezó a crecer la carga en el país desde el año 2014. Este es el comparativo del año pasado versus lo que llevamos en el primer semestre de este año, y vemos que se ha incrementado en un 69%. Lo mismo, pues alcanzó a estar, la APP alcanzó a hacer unos pequeños trabajos, a estar interviniendo el río Magdalena. Eso se adjudicó en el año, eso se adjudicó, como les decía, en el año 2016. El acta de inicio de obra fue también en diciembre del año 2016, en el 2014, pero en el año 2017, aproximadamente en abril, pues por todos los escándalos que yo me imagino que ampliamente conocieron alrededor de los medios de comunicación, no se pudo cumplir con el cierre financiero alrededor de diciembre del año pasado, y en abril de este año hubo que darle caducidad a ese contrato. Eso, pues efectivamente se vio repercutido en lo que es el canal de acceso de Bocas de Ceniza, o lo que todos conocemos, la zona portuaria de Barranquilla. Ahí sí se dan cuenta cómo inmediatamente esto se vio repercutido en el movimiento de carga de esa zona. Acudimos a la envía porque ya el sedimento que se nos estaba presentando era por fuera del kilómetro cero, era más hacia el mar Caribe, el mar abierto. Acudimos a envía por un tema de jurisdicción, hicimos un convenio con ellos y logramos hacer un removimiento por el valor de 3.000 millones de pesos, y actualmente el Invías tiene un proceso ahora mismo abierto. El día lunes se cerraron las propuestas, tenemos 4 proponentes ahora mismo. Esperamos poder adjudicar este contrato para alrededor del 17 de agosto, que es para volver a intervenir esa zona. Efectivamente estamos teniendo problemas alrededor de, más que todo, de la zona del kilómetro cero del canal de acceso de Barranquilla, de ahí de Bocas de Ceniza, y definitivamente tenemos que tener procesos de aquí hasta diciembre para ver cómo empezamos a garantizar esa navegabilidad. Hacia el lado de Barranca Pilillos, que es otro tramo muy grande que tenemos, y lo tenemos así diferenciado porque se manejan calados distintos de dragado. En la zona esa de Barranca Pilillos, pues cuando llegué a la entidad me encontré que Cor Magdalena tiene una draga pequeña de succión. Entonces, para poder dar trabajo ahí, hagamos un primer ensayo de hacer dragado propio, no salgamos a licitación, sino yo mismo contratar operarios, contratar gente que me operara, que me manejara la draga, y tuvimos buenos resultados. Esa draga lleva ya casi 15 días trabajando la zona. Teníamos alrededor de unos como 8 convoys que no habían podido salir de la zona porque no había calado, ya salieron. Esta draga propia alcanzaba a remover más de 20.000 metros cúbicos de sedimento en la zona. Pero efectivamente ahí hemos sido como medidas sobre la marcha, como les comentaba, de poder garantizar esa navegabilidad. Y tenemos también una obra que acabamos de adjudicar desde Cor Magdalena la semana pasada por 10.000 millones de pesos, que se la ganó Dredging Internacional, una firma muy reconocida de dragado, que se van a encargar ya de garantizarnos de aquí a diciembre esa navegabilidad de la zona alrededor de Barrancas y la zona de Pilillos. Canal del dique, que es bien importante también, sobre todo para este tipo de carga en la que estamos conversando en el foro, porque mucha de esta carga, pues sabemos, termina exponiendo hacia los puertos de Cartagena. El canal del dique se comporta distinto al canal de acceso. Digamos que el canal de acceso, pues como es la parte baja del río Magdalena, siempre termina recibiendo todo el sedimento del río Magdalena cuando viene bajando hacia el mar Caribe. El canal del dique, como es un trazo muy amplio, pero que no viene con ese comportamiento o con esa afluencia de agua que viene trayendo el río Magdalena, se comporta distinto, y su calado, digamos que es más óptimo, no hay que dragarlo mucho. Además, a la altura del nacimiento del brazo, que eso es en la zona de Calamar, ahí hay por naturaleza, hay una trampa de arena que siempre recibe sedimento, y lo único que hacemos en Cor Magdalena es tragar esa zona. Tragamos esa zona donde está la trampa de arena para que nos siga recibiendo más arena, y por fuera de eso no hay que hacer mayores trabajos. Ahí tenemos una obra que tenemos ahora mismo suspendida. La habíamos contratado por 18.000 millones de pesos, la suspendimos porque nos presentó una situación con los pescadores de la comunidad de Pasacaballos. Nos presentaron una tutela, esa tutela pues mandó un control de
competencia de la entidad de que habíamos o teníamos que efectuar una consulta previa alrededor del Ministerio del Interior, pero la buena noticia es que ya la semana pasada, bueno, todo esto que les estoy contando es con lo que yo me encuentro con la entidad, no me ha tocado encontrar algo muy buena noticia, pero como les decía, la semana pasada estuvimos con el Ministro del Interior, ya nos reunimos con la comunidad y ya debemos estar firmando el próximo viernes esa consulta previa, con ese plan de concertación con la comunidad para poder darle inicio nuevamente a esa obra alrededor del canal de dique. Pero como les digo, el canal de dique se comporta distinto, los trabajos allá son menores y ya los estamos atendiendo. Estos son los convenios de los que les estaba mencionando, pues con Ecopetrol tenemos unos convenios para poder, digamos que financiar muchos de estos dragados que les estaba comentando ahorita, con el INVIA, cuando tenemos esos problemas alrededor del canal de acceso, por fuera del kilómetro cero. Con la DIMAR, pues lo que hicimos es, y esta es otra de las noticias con las que me encuentro en la entidad, pues la entidad en algún momento tuvo un laboratorio de estudios del río, donde se modulaba el río Magdalena, por X o Y razón ya no existe, y ya la entidad no estaba haciendo esa labor propia que tiene que realizar de medir, de cuantificar el río. Entonces me encontré con un convenio firmado por la DIMAR, se están usando solo equipos de la DIMAR para poder evaluar el comportamiento del río, para hacer esas mediciones de batimetría. Espero, antes de que se acabe el año, poder reabrir ese laboratorio. Esta es de las victorias tempranas que quiero tener en la entidad. Ya estamos conversando con la Universidad del Norte, que tiene un poco la experiencia de lo que era antes el laboratorio del río, y aspiramos a que antes de finalizar el año la entidad vuelva a retomar esa capacidad de medir, de evaluar, de modular el río Magdalena para poder tomar decisiones tempranas. Y bueno, lo que les mencionaba es el convenio con el Ministerio del Interior para todo lo que es consultas previas frente a las dificultades que estamos teniendo con la comunidad. Como les mencionaba, pues un poquito todo esto es para que ustedes vean las inversiones que se han estado haciendo alrededor de concesiones portuarias del río Magdalena. Pues tenemos aquí, digamos que las más importantes, Impala, Vico, Riverport, todo esto consume alrededor de 234 mil millones de dólares. Las cifras en dólares son las inversiones que se han estado haciendo desde el 2013 hasta el 2016. Las concesiones habilitadas las dividimos en marítimas y fluviales porque así pues lo mide y lo establece la superintendencia. Ellos hablan de todo lo que está alrededor del canal de acceso de Barranquilla, lo hablan como algo marítimo, y por fuera del kilómetro 20 o subiendo el río Magdalena, el kilómetro 20 un poquito para que lo referencien, el famoso puente Canalejo, de ahí para arriba todo lo determina la superintendencia como fluvial. Entonces tenemos 6 concesiones marítimas, tenemos 7 concesiones fluviales en ese sentido, que están manejando operaciones de veraneles, para la pregunta que nos estaba haciendo ahorita. Y bueno, y aquí vamos a tratar de solucionar pues, las mayores inquietudes e incertidumbres que tenemos alrededor del futuro del río Magdalena, y es efectivamente estamos ahora mismo proyectando y estructurando una nueva APP. Pues estamos en paralelo trabajando la liquidación de la anterior, y es muy importante este proceso porque en la medida que logremos liquidar pronto la anterior APP, pues vamos a poder liderar esos recursos con los que se estaba financiando de vigencia futura y podérselos colocar a él. Pero igual, cuando la estamos llamando nueva APP, porque efectivamente había ciertas, digamos, cuando se adjudicó la anterior APP, había ciertas molestias con algunos portuarios, con usuarios del río que manifestaban inconformismo frente a las obras y los planes de trabajo que tenía esa APP. Ahora que yo llegué me encontré con un trabajo de socialización que se hizo muy importante, pues yo no participé de él, pero la anterior administración que la tuvo encargada el director del ANI, el doctor Andrade, alcanzó a hacer un trabajo de socialización muy importante por los usuarios del río, por los portuarios, y se han estado como adecuando nuevas obras, nuevos mediciones y calados del río para que la gente pues, estuviera un poquito, o digamos que los usuarios del río estuvieran mucho más acordes. Y aquí lo que vemos es prácticamente que desde Barranquilla, que es el kilómetro 0, hasta el kilómetro 2, que es como la entrada a Bocas de Ceniza, donde están construidos esos famosos 2 tajamares, donde se encuentra el río Magdalena con el Mar Caribe, esos primeros 2 kilómetros, el nuevo contratista debe garantizarnos un calado de 40 pies.
Luego de esos 2 kilómetros, hasta el kilómetro 20, ahí sí vamos a bajar un poquito y va a manejar 37.5 pies. Eso va acorde a lo del anterior, manejar alrededor de unos 11.5 metros, más o menos. Eso se va a mantener así igual. Pero si estamos extendiendo, pues ya esta tercera zona de calado por el comportamiento natural del río, ya nos vamos desde ahí, desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 630, que es alrededor de Puerto de Río, y ahí se tiene que garantizar un calado de 7. Es un poquito, este es el nuevo plan de trabajo para la APP. Esto se va a entregar por los próximos 10 años. Ya lo que estamos buscando es, no tanto ese experto en obras hidráulicas, ese ingeniero que tenga esa experiencia, estamos buscando en la persona que tenga la capacidad de financiarnos el trabajo del río por los próximos 10 años, garantizándonos ¿qué? Servicio. ¿Servicio en qué sentido? En estas obras que se tienen que hacer alrededor del río para poder tener la navegabilidad y ser competitivos. Un poquito lo que ven aquí en cifras es pues, el valor total a adjudicar es de 2.2 billones de pesos. Pero allí tenemos todos estos componentes financieros, de llevar la plata a valor presente. Pero lo que es de verdad obra que vemos aquí es 1.1 billones, el CAPEX, lo que es obra como tal, es 1 billón de pesos que se va a invertir al río. Y bueno, lo que tiene que ver ya con servicio como tal, alrededor del río, van a ser unos 225 mil millones de pesos. Incluso le estamos poniendo un componente a esta nueva APP social que no lo tenía la anterior, porque queremos que el nuevo adjudicatario de la navegabilidad del río, de este contrato, en ese compromiso social con las comunidades, vamos a tratar de entregarles todos los puertos flotantes, muelles turísticos que hay alrededor de las comunidades, de municipios que en general no tienen recursos para poder sostener sus muelles turísticos, y se la vamos a entregar a nuevos concesionarios para que él lo pueda explotar, pero antes de explotarlo tiene que adecuarnos, reformarnos y mantenernos durante la vigencia. Y bueno, ya para finalizar, pues un mensajito que yo creo que a todos nos gusta, de una persona muy importante en el país, Gabriel García Márquez, que él siempre decía que por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en buque por el río Magdalena. Quienes no lo hicieron en aquellos tiempos no pueden ni siquiera